En esta ocasión hablaremos sobre los mundiales de fútbol, hablaremos sobre la historia, tocaremos algunos aspectos relevantes y finalmente daremos algunos candidatos para ser campeón. Bienvenidos. El primer mundial se realizó en el año de 1930. Se disputó el primer mundial de fútbol de la historia, que tuvo como sede a Uruguay, que además sería el primer campeón del mundo de la historia, tras imponerse en la final a Argentina 4-2 en el Estadio Centenario de Montevideo. El segundo mundial de la historia se realizó en Italia. Italia, como hiciera hace 4 años, entonces Uruguay también sería campeón al organizar el mundial. En este caso, el segundo gol de la historia. La final le venció a Checoslovaquia por 2-1. El siguiente mundial se realizó en el año 1938, lo organizó Francia. La selección italiana revalidó su título 4 años después de Francia, en Francia, venciendo en la final con autoridad a Hungría 4-2. ¿Sabías que entre los años de 1942 y 1946 no se realizaron mundiales a causa de la Segunda Guerra Mundial? Dato para tener en cuenta. Posteriormente a estos hechos, en el año 1950 se realizó el Mundial en Brasil. En este año dejó uno de los recuerdos más memorables de la historia de los mundiales. Uruguay lograría su segundo galardón al imponerse la canariña por 2-1. Aquí recordándose el famoso maracanazo. En el año de 1954, la organización Suiza Alemania lograría su primer mundial. Una cita disputada en Suiza lo hizo imponiéndose a Hungría de Ferenc Puskás. Una gran remontada, los húngaros empezaron venciendo 0-2 en los primeros 10 minutos, pero Alemania logró darle vuelta al marcador para acabar venciendo 3-2. El siguiente mundial se realizó en Suecia. Llegaría el primer mundial de Brasil, país con más entorchados en la historia. La canariña evitó que Suiza, país anfitrión, lograra proclamarse campeón del mundo y además lo hizo con un resultado contundente de 5-2. En el año de 1962 el mundial lo realizaría Chile. Brasil colocaría su segunda estrella de campeón en el escudo tras vencer a la final a Checoslovaquia, que tendría que conformarse con un nuevo subcampeonato. El siguiente mundial se realizó en Inglaterra. Inglaterra se convertiría en otro de los países capaces de convertirse en campeón del mundo jugando en casa. Los tres leones vencerían en un trepidante final a Alemania en la prórroga por 4-2, en un escenario imponente como lo es Wembley. En el año de 1970, el mundial lo organizaron los Manitos, México. En este mundial, Brasil sería nuevamente la campeona, sumando 3 entorchados a sus títulos. En la final celebrada en el Estadio Azteca, la canariña pasó por encima de Italia por 4-1. En el año de 1974 el mundial lo realizaría Alemania, quien vería cómo se convirtió en campeón del mundo por segunda vez de su historia al imponerse a Holanda de Johan Cruyff por un marcador de 2-1 en el encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Múnich. En el año 1978 la oportunidad de realizarlo se dio para Argentina. Argentina seguirá los pasos de Alemania, primero convirtiéndose en la campeona del mundo en su casa y segundo volviendo a dejar a Holanda en el miel de los labios en la final. El Monumental se vistió de albiceleste. En el año 1982 la oportunidad fue para España. Vería cómo Italia se proclamaría campeón del mundo por tercera vez en su historia. La Nacional le venció 3-1 a Alemania en una final que se disputó en Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. En el año de 1986 el mundial lo realizó México, quien vio cómo se coronó Argentina campeón con Diego Armando Maradona, venciendo en la final por 3-2 a Alemania. El siguiente mundial se realizó en Italia en el año de 1990. Alemania tomó revancha y venció a Argentina por 1-0 con un gol de penal de Andreas Beni en el Estadio Olímpico de Roma. El siguiente mundial lo realizaría Estados Unidos, quien fue muy polémico pues porque no era un país mundialista ni futbolero por historia. Este mundial vio como Brasil se coronó campeón en la final ante Italia en una tanda de penales. En el año de 1998 el mundial lo organizaría Francia, quien vio como su país organizado se convirtió en campeón y apareció la gran estrella de Zinedine Zidane. En el año 2012 el mundial lo realizó Corea del Sur y Japón, quien vio como Brasil se coronó campeón venciendo en la final a Alemania por 2-0. El mundial del 2006 lo realizó Alemania. Este mundial fue ganado por Italia, quien venció en la final a Francia
En este mundial se presentó un hecho anecdótico que fue el cabezazo de Zinedine Materazzi que le costó la expulsión y podríamos decir que le costó el mundial. El año 2010 el mundial lo realizó Sudáfrica, campeón de este mundial fue España quien venció en la final a Holanda. En el año 2014 el mundial lo realizó Brasil, el campeón de este mundial fue Alemania quien en la final venció a Argentina. Ya lo recordamos mucho los colombianos, pues fue el mundial en que Colombia avanzó más lejos, llegó a cuartos de final. ¿Sabes que dentro del proceso clasificatorio participan más de 200 selecciones, de las cuales solo clasifican 32 y el país se define con anticipación? El maracanazo, el día que Brasil lloró. Pues esto fue una tragedia para Brasil. Vamos a contar un poco sobre la historia de este partido. Casi 2 años antes, en Río de Janeiro se había iniciado la construcción del estadio más grande del mundo, que albergaría más de 150.000 personas. Parecería imposible, pero la hazaña se consumó. Después de 1 año, 10 meses y 27 días, el estadio estuvo listo para el Mundial y se inauguró el 24 de junio de 1950. Ese día ya estaba totalmente listo y ese día se iniciaba el Mundial con el partido en el que Brasil apoyó a México por 4 goles a 0. Después vinieron más partidos, pero Brasil estaba imparable, no creía en nadie. Avanzó a la semifinal en la que enfrentó a Yugoslavia, a la que venció por 2 goles a 0. Solo faltaba en el escaño Uruguay. En Brasil todo era fiesta, los carnavales estaban en furor, todo era alegría, hasta que llegó aquel día, el 16 de julio de 1950. Las expectativas sobre el público presente en el estadio superó su taquilla, llegó a una taquilla de 250.000 aficionados. Pero empezó la tragedia para Brasil. A los 27 minutos del segundo tiempo el marcador se encontraba empatado a un gol. Todo era tenso en el estadio, la gente miraba, no gritaba, la crisis se veía venir, pero a los 36 minutos del segundo tiempo se vino la tragedia, gol de Uruguay. Fueron los 9 minutos más tensos de la historia en los que Brasil atacó, quiso hacer el empate, pero Uruguay se lo impidió. Finalmente Uruguay fue campeón del mundo contra todos los pronósticos. Este hecho anecdótico sucedió en el principio del Mundial de Alemania 2006 en la final entre Francia e Italia. Después de diferentes cruces de palabras entre el zaguero italiano Marco Materazzi y el mediocampista Zinedine Zidane, según los estudios que se han hecho de lectura de labios, lo último que Marco Materazzi alcanzó a decirle fue que él terminaría su carrera en Rosario Central, por lo que Zinedine Zidane después del cruce de palabras no aguantó y decidió embestir con un cabezazo directo a su pecho, motivo por el cual obviamente fue expulsado. Este hecho posteriormente en el mundo pues causó muchas bromas, hasta se llegó generar a hacer una estatua en los alrededores del estadio. Pues es un hecho que quedó marcado siempre para la historia de los mundiales. Candidatos para ser campeón, según la famosa agencia de apuestas Bet365, en primer lugar está Brasil con el 21%, en el segundo lugar está España con el 16%, en el tercer lugar está Alemania con el 11%, en el cuarto lugar está Argentina con el 7% y termina Francia con el 6%. En mi opinión personal, los máximos candidatos para ser campeones son Alemania, Francia, Brasil, siempre hay que tener en cuenta Argentina y ojo con Colombia. Espero les haya gustado mi video. ¡Y que viva Colombia, carajo!